pionero que hoy nos espera es Germán Herrán, un ingeniero civil que llegó a la computación pasando por las reglas de cálculo, resolviendo ecuaciones complejas que solucionaban problemas, pero que de la mano de su empresa se irían sistematizando hasta volverse procesos en los armazones de los grandes computadores. A mí me tocó el primer computador, que era el 650, que era un computador de tubos que había donado Bavaria en alguna forma, cuyo mantenimiento era una risa, porque se dañaba todos los días y venía el técnico, sin llamarlo, todos los días a las 8 de la mañana llegaba. Arreglar el problema del día. Arreglaba hasta lo dejaba funcionando por ahí a las 11 o 12, Sí. funcionaba hasta las 4 o 5 de la tarde y se volvió a dañar. Ya, Tenía claro. como 2.000 o 3.000 tubos de Tubos grandes. Claro, no había sino una persona que sabía de ese computador, que era un señor Barajas, si no estoy mal. Ya. Fuiste el primer director del Centro de Cómputo prácticamente después de Villaveses con esta... Bueno, claro que era un director de tipo más bien administrativo. Sí, no era técnico, claro. No era claro. demasiado técnico, porque Claro. no tenía pues las características y además pues no se necesitaba. Sí, El programa más grande que lo hacía Roberto Villaveses, que él lo programaba, era el de calificación de los exámenes de ingreso de la universidad, Sí. que se hacían marcando unas tarjetas. sí, con lapicito. Con lapicito, y Después entonces lo leía. él hizo todo ese programa. Claro, claro. Bajo la supervisión del profesor Scholburg, que usted lo debe Scholburg, conocer, profesor de claro, matemáticas, que él famoso, era fue el profesor que mío. dirigía todos Claro. los exámenes de admisión. Me acuerdo muy Y era bien. muy estricto y no dejaba ninguna palanca, no permitía Sí. absolutamente nada, era Sí, totalmente Sí. recta Recto en su la manejo. cuestión. Tal vez Germán Herrán fue uno de los primeros estudiantes de la Universidad Nacional que vivió su ambiente de estudio con un compromiso para un país mejor. Justo en el año de grado de bachiller en 1957 fue cuando los estudiantes de la Universidad Nacional contribuyeron en la división de Rojas Pinilla. En ese entonces los computadores eran de un costo exorbitante. El computador que trajo Colseguros era del orden de $1 millón de la época, que hoy en día yo no sé cuánto puede valer. Al Sí, hacer años las cuentas, 70, claro. era una suma No. colosal. No podían hacerlo sino empresas supremamente poderosas. Correcto. Y la idea era que una máquina tan costosa tenía que poderse utilizar por mucha gente. Claro. Y ese era el concepto del Service Bureau, basado en el costo de la máquina, Claro, esencialmente. Claro, para distribuir. Entonces la gente compraba su máquina porque no podía, sino que compraba pedacitos de tiempo, de horas, en lo que pudiera para poder hacer sus pequeños trabajos que se hacían en ese entonces. Ya. Más que todo trabajaban, Colseguros tenía todos sus seguros y todas las cosas, claro. pero los clientes eran más que todo bancos que llevaban las cuentas corrientes de los clientes, llevaban pues los saldos diarios. Un intento de trabajar en transmisión de datos con time sharing y todo esto que hablabas, que viene Siemens, ¿sí? Y no se siguió desarrollando un proceso Sí, realmente nacional. Timeshare era prácticamente la única compañía en el mundo que tenía esa tecnología en ese entonces. Sí. Inclusive ellos tenían algo muy interesante, tenían un computador en California que manejaba toda la red mundial y tenían otro computador de backup en Nueva York, que ese computador permanecía dormido con unas sleeping pills que le mandaba el de California, o sea, unas píldoras de dormirlo. De dormirlo. Cuando no llegaban las píldoras, que era que ya pasaba algo en California, Sí. entonces el computador de Nueva York se despertaba y seguía con el control mundial de toda la de red. todo. De esa Impresionante. cosa. Esa era la tecnología que tenían en ese entonces. Claro. Cuando nosotros ofrecimos aquí ese sistema, entonces hubo, como siempre, las rivalidades entre la empresa de teléfonos de Bogotá, las empresas públicas de Medellín y las empresas de Cali, de telefonía, que quién va a comprar esa máquina que controla todo. Controla todo el centro. Entonces ellos llegaron a la conclusión que lo mejor era que cada empresa comprara su propio
computador central. Entonces, cuando mandamos eso a los de time sharing, dijeron, ni coticen porque ellos no saben lo que están haciendo. Sí, claro. Ellos tenían un solo computador para controlar el mundo. El mundo, y claro. Nosotros queríamos tener tres para Colombia. Para Colombia por razones estrictamente, pues yo no sé, la idiosincrasia. Donde estaba la ganancia era en la venta de las máquinas. Claro. O en el alquiler de las máquinas, como había iniciado IBM. IBM al comienzo no vendía las máquinas, las alquilaba durante un tiempo largo y entonces ahí las pagaba 3, 4, 5 veces. El PC transformó completamente la computación en el mundo. En el mundo. Cultivado por la disciplina académica, Germán Herrán sabía que su aporte iba a ser en la investigación, el trabajo y los negocios. Había aprendido inglés y francés en su juventud y eso le facilitó hacer su máster en ciencia en MIT. Esa facilidad para manejar los idiomas lo convierte en un comunicador nato, capaz de ayudar a resolver problemas en donde su mejor herramienta han sido los computadores. No, pues es que realmente mi familia es productora de leche y ganadera desde varias generaciones. Entonces, mi padre fue veterinario de la escuela de Alfort, de Francia, que en ese entonces era de lo mejor. Y él se encargó pues de manejar las fincas de la familia y de aportar toda la tecnología que había en ese entonces. Y él hizo progresar mucho la cosa de la leche. Claro. Que entre otras cosas, al comienzo no se hacía, era el engorde de ganado, no se producía leche. Posteriormente, con la facilidad del transporte y con la cosa, pues, como tu padre que estuvo en ese negocio también, pues ya empezó a llegar la leche a Bogotá y se podía a pasteurizarse. A pasteurizarse. Exacto. Entonces, esa fue la cosa. En esa cuestión de la producción de leche, pues se ha tecnificado muchísimo. Te decía que hay unos programas para el control de los animales, como Interherd y toda la cosa. Y hay programas también para el control de potreros, de lo que es abonamientos y todo eso, que se usan obviamente en un PC en la finca. Y eso funciona perfecto. Claro. Esas cosas pues prácticamente no se conocían. La única manera de producir con tecnología pues es ponerle cifras a las cosas, ¿no? Claro, sí. Y ponerle cifras quiere decir pues producción tener programas para saber qué produce más y qué produce menos. Entonces hay que estar como muy atento a los resultados para poder tener resultados económicos adecuados. Que nuestros abuelos llamaban las cabañuelas. La vida de Germán Herrán hizo el círculo maravilloso de recorrer el mundo de la tecnología para regresar a la tierra, las fincas de su familia, en donde fue pionero en procesos de cómputo en producción agropecuaria. En un minuto manejamos procesos de ingeniería agroecológica en donde contamos con aportes como los de Germán Herrán.